Buenas tardes, amable audiencia. Su servidor José Luis Zúñiga Sumarán les da la bienvenida a un episodio más de la serie de podcast Espacio para Compartir, promovido por el Cuerpo Académico de Didáctica, una visión de las TIC desde la didáctica. En esta ocasión nos encontramos reunidos para conversar con un personaje, con un ícono, representante del normalismo rural, del normalismo sanmarqueño, un maestro a quien admiro, a quien reconozco su trayectoria, su espíritu de servicio, su compromiso con la comunidad. Tengo el enorme placer y satisfacción de platicar un momento con mi querido maestro, el maestro Ricardo López Morales. Bienvenido, maestro, a un espacio más de esta actividad. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotros para conocer un poco de su experiencia, tanto personal como profesional, como laboral, porque no crea, en estos momentos es importante, en el marco de una semana de festejos por el Día del Maestro, es importante hacer una serie de reflexiones sobre la misión que se tiene desde la docencia, desde el magisterio, pues cómo podemos nosotros ir promoviendo una serie de valores, una serie de reflexiones para la comunidad en aras de que los festejos del Día del Maestro no sean más que cómo podemos reconsiderar o resignificar una idea de lo que es el servicio docente. Pues muy bien, maestro, con el gusto de siempre, de saludarlo, de platicar con usted. Siempre es una experiencia muy grata, muy bonita el hablar con usted, porque es toda una escuela de formación, sobre todo en un campo del conocimiento que es la historia. Maestro, ayúdenos para que la amable audiencia lo conozca un poco mejor, su nombre completo, de dónde es originario y cuántos integrantes formaron parte de su familia, maestro. Muy bien, yo nací en la ciudad de Aguascalientes y con mucho orgullo estudié en la escuela, en aquel tiempo Federal Tipo, una escuela muy grande, sí, con grandes maestros y Aguascalientes era muy pequeño y tuve la oportunidad de tener maestros de una gran calidad y el placer de una maestra que la tuve de tercero, cuarto, quinto y sexto, y los jueves nos llevaba a la biblioteca y de allá aprendí el amor a la lectura esa es una. Y la otra, la narrativa de la maestra y su preocupación no solamente por todos los alumnos, sino una educación muy personalizada, y la maestra muy versátil. Entonces, pues todos mis hermanos y mis hermanas, que fuimos 7, estudiamos en esa escuela. Y pues creo que fue una escuela de una gran calidad humana. Había un director que de él aprendí también, era un buen historiador y sobre todo uno de los mejores oradores que he conocido, y pues esos me ayudaron para tener cierto interés en ir a la escuela, en el aprendizaje, y desde niño entrar en el conocimiento de la historia, ¿verdad? Muy bien, maestro. Usted nació en Aguascalientes entonces. Fíjese que, maestro, un gran sector de la comunidad sanmarqueña de Aguascalientes y de otras latitudes, de otras escuelas formadoras, lo conoce, lo reconoce, le admira, le estima, y precisamente hablan de la gran preparación que tiene, maestro, sobre todo en los temas de la historia universal, la historia de nuestro país, de civilizaciones pues que han estado presentes en nuestro planeta a través de la historia. Yo creo que el público quisiera conocer, maestro, de dónde nació esa afición. Ya nos platicó un poquito que la función del maestro es ejemplo también para el alumno. Usted tuvo grandes maestros por ejemplo, de historia, cómo la función del profesor, del director, de las diferentes figuras que conforman la estructura orgánica de una institución educativa tienen mucho que ver en la formación de los alumnos, ¿verdad? Maestro, además de ello, ¿cómo siente usted que nació el gusto por la historia? Si tuvo algún maestro, además del que acaba de mencionar en particular, sí, o alguna institución,
¿Qué nos platica de eso, maestro? ¿Cómo le nació su gusto, la pasión por la historia? Sí, primeramente quiero empezar, yo les digo a mis alumnos, les digo, el ser maestro debe ser un profesional de la educación. Lo que me enseñaron no es mucho para lo que yo debo aprender. Y el compromiso que tenemos con el pueblo, sobre todo, pues hemos tenido 3 grandes movimientos: la independencia, la reforma y la revolución, que han sido ricos en contenidos, pero no se refleja en las condiciones económicas, políticas, sociales y culturales del pueblo. Entonces yo les digo a mis alumnos, la educación es pasión. Para los maestros, pasión por enseñar, y para los alumnos, pasión por aprender, ¿verdad? Y con esa base, pues empezamos a desarrollar que cada especialidad tiene determinadas cualidades. Pero yo siempre he pensado que la lectura es el mejor barco para alcanzar la cultura que queremos, ¿verdad? Y eso, pues yo lo aprendí de mi maestra de primaria, que nos llevaba la primera vez que vi a la biblioteca. Quedé admirado, y siempre diario, después de salir de la escuela, yo iba un rato a la biblioteca, y eso pues es una pasión que se ha perdido ahora con las nuevas tecnologías. La nueva tecnología no es mala. Lo único que yo veo es que la tecnología es excelente, pero no humaniza. Y la cercanía con el libro, la cercanía con el alumno, pues esto es otra forma de enseñanza que no debe de perderse, que debe de cuidarse. Y entonces, pues la historia pues es una ciencia que debemos de comprender, que el estudio del desarrollo de las sociedades de diferentes culturas, pero qué podemos aprender de ellas y no olvidar esos conocimientos y esas experiencias. México puede dar mucho al mundo, pero desgraciadamente el Estado la ha utilizado como su filosofía para controlar el poder. Y entonces, pues, ¿cómo determinados gobiernos interpretan la historia errónea? Y el problema es, tenemos el ejemplo francés de que mientras ellos, la historia, para ellos la historia es un territorio, es territorialidad con identificación de historia, lengua y religión. Y para nosotros, pues qué admirable recordar a Justo Sierra, porque Justo Sierra decía, nadie puede querer a su patria si primero no quiere a su pueblo. Entonces eso es muy importante. Y la otra, la patria es donde nacemos, donde vivimos, donde morimos, y es muy diferente la concepción a la de los franceses. Historia, lengua y religión, eso es el camino para alcanzar una identidad nacional. Y se ha perdido, pero pues en San Marcos hemos tratado de conservar esa tradición que Hidalgo la llevó cuando fue maestro, cuando fue rector del Colegio de San Nicolás, y pues ese es el ejemplo mejor que tenemos. Ok, muy bien, maestro. Sí, fíjese que a lo largo de las políticas educativas que han tenido presencia en los diferentes planes de estudio de todos los niveles educativos, a mí me parece algo muy interesante lo que usted ha mencionado, el que como en el caso de las escuelas formadoras de maestros, cuando hablan de un proceso de formación inicial, y esto a partir de lo que he escuchado de sus palabras, aplica en todos los niveles educativos, es decir, de lo poco que le enseñen al alumno, él debe explorar mucho más, debe conocer mucho más, debe de buscar, el maestro debe de cultivar esa curiosidad en sus alumnos para que ellos sigan promoviendo la búsqueda del conocimiento, de la ciencia, para luego fomentarlo y promoverlo con la gente quienes van a estar. En este caso, el que está formándose para docente, ir transmitiendo de la misma manera esa pasión por el saber, por el conocimiento, por el descubrir la ciencia. Muy bien, maestro. Usted, antes de pasar a otro pequeño asunto, por lo que nos ha explicado, ¿tiene alguna otra afición además de la historia, maestro?
Bueno, pues la lectura en general, o sea, cultura. Por ejemplo, yo pienso que el maestro por necesidad debe ser culto. Y la cultura es el cúmulo de conocimientos. Entonces, la historia demanda que tenemos que conocer, por ejemplo, hay ciencias auxiliares de la historia, ¿verdad? Por ejemplo, la geografía, la economía, la política, y eso es parte de la conformación cultural, cuando menos en ese camino, pero abarca a todas las especialidades. Sí, aplica en todas, aplica en todas. Maestro, y considerando esa vasta trayectoria que usted tiene, pues los innumerables estudiantes en los que ha impactado su clase, ¿cuál considera usted que sea la clave de su filosofía pedagógica, como la piedra angular, maestro? ¿Cómo usted le ha hecho para que eso le represente como el éxito de su clase con todas las generaciones que usted ha atendido a lo largo de su estancia en la Normal de San Marcos? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo recomendaríamos al maestro de historia y de otras disciplinas para que se pueda manifestar con el éxito que usted ha tenido, maestro? Mire, yo siempre con gran humildad y con gran admiración recuerdo al maestro José Santos Valdés, sobre todo porque San Marcos llegó a ser la Normal número 1 del país, y la mística que llevaban los alumnos, los futuros maestros a la comunidad, pues se ha perdido, y es lo que tratamos de recuperar. Pero yo pienso que la esencia es las características que decía el maestro José Santos Valdés debe tener el maestro mexicano. Yo he comprobado que no fallan si las aplicamos. La primera es el saber científico y cultural. El maestro por necesidad debe ser culto. La segunda, la cuestión pedagógica, ¿verdad? El conocimiento pedagógico. Yo comparo cuando el maestro José Santos Valdés nos afirmaba que la didáctica es el arte de enseñar, y ahora con lo que hemos leído, estudiado, pues ya en este momento la didáctica es la interrelación que hay entre el alumno, el libro de texto y el maestro. Entonces, pues es como ha evolucionado, pero la didáctica es central para el conocimiento. Y ya, ese es el saber científico y cultural. La otra es la capacidad pedagógica, ¿verdad? No debemos olvidar las corrientes que tuvieron éxito, pero sí estar actualizándonos en las nuevas corrientes del conocimiento. ¿Por qué China está tan avanzada en tecnología? Estados Unidos, la filosofía, cómo se conformó la nueva república, la primera democracia en el mundo, y tenemos el ejemplo de los padres de la República Norteamericana. Y con nosotros tenemos el ejemplo de que Hidalgo, indiscutiblemente, su obra es el padre de la patria. Y tenemos el ejemplo de que Calderón, cómo quiso quitar a Hidalgo como padre de la patria para que entrara Allende y cambiarlo. Entonces, eso es incorrecto. La otra corriente valdesiana es el amor a los niños, ¿verdad? Nadie de maestro puede serlo si no tiene amor a los niños. Yo cuando leí el Emilio de Rousseau, me admiró cuando decía: dime cómo tratas a los niños y te diré cuánto tesoro hay en tu corazón. Entonces, tenemos el amor a los niños. La otra, el amor a la libertad, pero aparte, la pasión por la democracia. Una escuela debe ser ejemplo de democracia, porque en México nunca la hemos conocido. La democracia clásica, pues es la de Lincoln, gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y en México, pues la democracia no existe de esa manera. Entonces, pasión por la... Y la otra, aparte de pasión por la democracia, pasión por la grandeza y progreso de la patria. Que el maestro sepa que está preparando a los alumnos para que mejore la comunidad,
para que mejore su estado y para que mejore su patria. Y esas son las características que debe tener el maestro mexicano según la filosofía del maestro Santos Valdés. Mucho se ha perdido, pero tenemos que resucitarla. Muy bien, maestro. Así como ha señalado diferentes frases de pedagogos, de funcionarios importantes, todo eso, sin embargo, se promueve en los alumnos una lectura crítica, una preparación crítica para evitar que suceda esa frase muy frecuente que decimos que si el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en ese sentido, maestro, la educación superior, sobre todo, por citar alguno de los niveles, está, además de todos los niveles educativos, pero sobre todo la educación superior está en constante evolución siempre. El factor tiempo, el factor economía, el factor político, el factor persona o funcionarios, personajes que tienen la manera de influir en un cambio, ha pasado eso. Sin embargo, hay maestros que tienen una solidez en su formación para no perder de vista realmente la tarea de enseñar, con todos estos valores que usted ha expuesto. Pero no deja de ser una dificultad. Como usted lo mencionaba hace un momento, la presencia de la tecnología, como a partir de hace algunas décadas, en algunos casos sirvió como distracción al maestro para obviarle el trabajo o para evitar lo que usted muy bien dice. O sea, el maestro es ejemplo. El maestro es ejemplo de conocimiento, de sabiduría, de amor por los niños, entre otras cosas. Y aunque la intención de la tecnología no haya sido arrebatarle esos valores, ha tenido dificultades el maestro para sobreponerse a esas ideas que de pronto surgen. ¿Cuáles son las dificultades, maestro Ricardo, que usted ha enfrentado ante la presencia de diferentes planes de estudio desde que usted presta servicios, por ejemplo, en la Normal de San Marcos? Sí, por ejemplo, lo primero, sí, aprender haciendo. Ese es lo primero. Nadie, en la época de oro de la escuela rural mexicana, el que no sepa, que aprenda, y el que sabe, que enseñe. Y eso es lo que se ha olvidado. Ahora yo he visto nuevos modelos de enseñanza con mis maestros que dan áreas pedagógicas y me parece perfectamente bien ya el nuevo modelo pedagógico. El problema es que la escuela educa, pero la comunidad desinforma. Entonces, lo que queremos es que lo que se aplique, que lo que aprendamos en la escuela inmediatamente se aplique en la comunidad. Y cada día eso es más difícil. Y sobre todo, en México es más difícil porque la pobreza no se puede detener. Los millones de pobres que tenemos, aunque se ha dicho que ya con el presidente López Obrador bajamos 8 millones de pobres, pero no se demuestra. Vamos en la periferia de cualquier pueblo, en la periferia de cualquier estado, en la periferia de la capital, y vemos que no se nota. Entonces aquí lo que queremos es la escuela pública, pero desde primaria hasta la universidad. Y a mí me da tristeza que de 100 alumnos que van a solicitar examen a la universidad, pues nada más el 10% se queda. Y entonces, y la otra, la mayoría de los políticos pues tienen a sus hijos en escuelas de paga. Y yo, por ejemplo, cuando leí la Constitución de Apatzingán o los sentimientos de la nación, Morelos era bien claro que la misma educación que tienen los hijos de los hacendados tengan los hijos del peón. Y eso es lo que queremos en las normales rurales, pero desgraciadamente pues estamos muy lejos de llegar a ello. Entonces, una de las dificultades que usted percibe ahorita es el desvínculo de la escuela con la comunidad, por ejemplo, sí, ¿verdad? La falta de ese tipo de valores que usted menciona y que ha dejado de promover la escuela, de que la igualdad, la equidad sean
prácticamente o representen una fortaleza en los servicios educativos sin menoscabo de clases sociales, de géneros, de ideologías, etcétera. Es decir, todos los niños, jóvenes y adultos tienen derecho al conocimiento, en cualesquiera que sea su condición social, ¿verdad? Entonces, uno de los retos que tiene ahorita la escuela es esa gran asignatura pendiente o reto hacia la comunidad. Hace falta que le dé entonces una miradita a cómo están nuestras condiciones sociales, porque la escuela es un factor importante para el desarrollo, ¿cierto? ¿Usted qué opina al respecto, maestro? ¿Cómo tiene que entonces recuperar ese vínculo la escuela hacia la comunidad? ¿Cómo debe de proyectarse, maestro? Yo pienso, primero, para que haya éxito en el ámbito educativo mexicano, que es lo que todos queremos en San Marcos, primeramente, mejor preparación de los maestros. La otra es la infraestructura de la escuela, que afortunadamente nosotros, pues de eso no nos quejamos. Y la otra es en los planes y programas de estudio. Muchas veces llegan los nuevos programas y el maestro pues nada más recibe órdenes. El maestro debe de prepararse y lo deben de preparar para los nuevos planes y programas antes de aplicarse desde la escuela primaria, media superior y superior. Y para mí el modelo, pues ojalá un día en San Marcos hablemos de la educación azteca. Yo la aprecio mucho porque llevó a los aztecas al más alto nivel, no solamente de poder militar, sino de poder cultural. Y ellos, el lema es, como la luz del sol y el aire, la educación debe ser gratuita y obligatoria. Entonces, pues esos modelos que tuvimos y que se perdieron con la conquista, pues hay que rescatar lo que sea posible. Muy bien, maestro. Dentro de esos valores que usted ha mencionado y que pareciera pues que la escuela tiene importantes retos para regresar a dar una valorización a los orígenes, a sus orígenes muy cultos de nuestras civilizaciones, sobre todo las mexicanas, pues, cómo la escuela puede seguir representando un factor importante de motor social, de cambio, de evolución por las condiciones actuales que tenemos. La presencia, otro asunto con respecto a los servicios educativos, sobre todo a nivel superior, maestro, algo que ha causado ciertos debates, polémicas en el sentido de la presencia, o diríamos omnipresencia de la tecnología en el servicio educativo, y que luego a lo mejor se ha malentendido o se ha interpretado de otra manera, y que termina siendo como una especie de distracción o de desorientación para el profesor, porque esto ya va contradiciendo con los valores que usted menciona. El maestro debe estar preparado, y si no se prepara, debe prepararse. Pero entonces, cuando aparece la tecnología, pareciera ser que el maestro entra en un estado de confort y dice, pues al cabo la tecnología va a cumplir con lo que es mi obligación, y eso es una visión muy equivocada. Sí. Maestro, desde su propia experiencia, desde su propia preparación, ¿cómo cree que las escuelas, en este caso las escuelas de nivel superior, pueden aprovechar de la mejor manera a la presencia de la tecnología, maestro? Sí, en primer lugar tenemos el ejemplo de Grecia. Por ejemplo, en la época de Alejandro Magno, que él creó la biblioteca más importante de la antigüedad, 365,000 volúmenes, rollos, ¿verdad? Y fue el ejemplo del desarrollo cultural. Ahí vemos a Platón, Aristóteles, ¿verdad? Que llegaron a un nivel que ahorita pues no han sido superados. Entonces, pues ahí estaría la cuestión. La otra es que la computadora nunca va a poder superar al libro o descartar al libro. El alumno debe conocer la cuestión tecnológica y la cuestión de la lectura en la biblioteca. Ahora, la tecnología es importante porque el conocimiento es más profundo y es más rápido,
¿verdad? Y entonces, pues yo puedo que se pueden compartir las dos. Yo, aunque no manejo tecnología, pero pues lo que vi en lo que vi en la educación azteca, en la educación griega, en la época romana, pues sí es admirable. Los grandes hombres, literatos, por ejemplo, en Grecia, escultores, pintores, literatos, dramaturgos, políticos, pues es producto de la cultura de un pueblo y la preocupación de su gobierno. Y nosotros, pues por ahí tenemos que rescatar ese camino. Pero sobre todo, la colonia olvidada, la escuela olvidada, el pueblo olvidado, y por ahí tenemos que entrar para primeramente convencer de que se tienen que preparar, y sobre todo, con nosotros el problema es que el trabajador es muy mal pagado. Entonces, pero también la preparación del pueblo pues no es muy adelantada, es escasa. Y yo pienso que la escuela, sobre todo las normales rurales, son las que tienen el mejor ejemplo de la preocupación de la gente olvidada, ¿verdad? Convencerla de que estudien, de que se preparen, y la grandeza de un pueblo es el trabajador bien pagado. Ese es el desarrollo de la nueva sociedad y siempre ha sido. Y tenemos, por ejemplo, la revolución industrial inglesa, que aporta la máquina, aporta la producción en serie, pero la consecuencia, el obrero miserable, el obrero mal pagado, y no queremos eso. Claro. Queremos una educación, que el maestro José Santos Valdés, una educación completa, ¿verdad? Que se recompense el esfuerzo con la forma de vida. Así es, que sea como proporcional, que sea correspondiente. Sí. Fíjese que hemos estado recogiendo toda una serie de premisas, de fundamentos pedagógicos que usted a lo largo de su importante experiencia y trayectoria se han recogido, y finalmente termina siendo la pedagogía un elemento mucho más importante incluso que ni la propia didáctica, puesto que no sé si actualmente en los diferentes niveles educativos la escuela recobre un significado muy importante como institución que ayuda a resolver problemas sociales, a dar oportunidades de evolución social, de ser el instrumento de cambio de cada individuo y en lo colectivo. En ese sentido, maestro, ahora con un mundo cada vez más interconectado, de colaboración interdisciplinaria, de algunos conceptos pedagógicos y didácticos que están promoviéndose de manera como humanística en la nueva escuela mexicana, ¿usted cómo, a su manera de ver, cómo entiende este tipo de fundamentos pedagógicos con las actuales metodologías sobre la enseñanza en los diferentes niveles? Estos fundamentos de la nueva escuela mexicana, ¿usted cree que recogen todas esos antecedentes que usted ha mencionado, que se recobre la pasión por educar, el maestro bien preparado, el amor al prójimo, o en este caso el amor al niño, todos esos valores que usted ha venido mencionando? ¿Cree usted que los recobra o los recupera o los recopila la nueva escuela mexicana, o tiene por ahí algún reto todavía que enfrentar? Bueno, todos los proyectos educativos a través de la historia de México han sido retos formidables. Sí. El problema es que los recursos, el problema es que el gobierno piensa que, o sea, no invierte mucho en educación, y yo admiro mucho la educación francesa, que dice que un niño que se olvida, que no se educa, pues sale más caro que no educarlo. Y entonces, a través de la historia hemos visto que en México educar mejor es más gasto. Y eso, pues, tenemos el ejemplo de varios gobiernos. Entonces, lo interesante del nuevo proyecto de la escuela mexicana es que se toma en cuenta por primera vez a la escuela, a la comunidad,
Y entonces, pues eso es muy importante, porque el conocimiento de la escuela debe de ir directamente a la comunidad, y después de la comunidad vamos al Estado, vamos al conocimiento grande de lo que es nuestra república, y eso, pues sí, hay interés, claro, pero las condiciones no son esas. Muy bien, maestro, sí, no, definitivamente. Y luego se encierra uno en el ámbito político, sí, porque el gobierno tiene intereses, por supuesto. Sí, y creo que los principales interesados debemos ser toda la comunidad que precisamente le interese un cambio positivo en el colectivo, en nuestra propia comunidad, en la sociedad. Y no sé si usted sepa, maestro, pero mucha gente le admira, mucha gente le reconoce toda esa formación que usted tiene y que ha ofrecido a las diferentes generaciones a lo largo de la historia, por ejemplo, en la normal de San Marcos. Y no crea, yo platicando con mucha gente, se expresa muy bien de usted, sobre todo los contemporáneos suyos, los que lo conocieron más, tanto como alumno como maestro en sus inicios en la normal de San Marcos. Ellos les hablan mucho de usted a sus hijos, porque el bonito detalle de que hay generaciones que ya sus hijos están estudiando en la normal de San Marcos, sí, también. Sí. Pero entonces muchos de sus hijos se dan cuenta cuando lo conocen, dicen, pues este maestro está preparadísimo, yo quisiera ser como él. Es decir, muchos aspiran a seguir sus pasos, maestro, que la clave en la lectura, la clave en el compromiso, la clave en el apoyo al semejante, al más desprotegido, si usted quiere, esa solidaridad con la que usted se conduce y esa nobleza, muchos quieren seguir sus pasos, maestro. Usted, como uno de nuestros maestros más reconocidos, y mi admiración por eso, ¿qué consejo fundamental les ofrece a estas nuevas generaciones sobre cómo construir una carrera tan bonita, tan significativa y duradera como la suya? Sí, bueno, la aportación de nosotros en la escuela normal en la cuestión del conocimiento de la historia es que nosotros aportamos el conocimiento de la historia en el lugar vivo. Esa es una aportación que pues nos enorgullece en la escuela y somos modelo, ¿verdad? Aparte de que el libro, pues ese es importante, pero conocer la historia en el lugar vivo. Y decía el maestro Santos Valdés, solo el trabajo educa, solo el ejemplo educa, y debemos poner el ejemplo, ¿verdad? Pero ese es una aportación. Y la aportación nueva de nosotros es que están llegando maestros muy jóvenes, bien preparados, y qué mejor ejemplo para las nuevas generaciones, esos jovencitos exalumnos con alta preparación. No, maestro, y qué mejor ejemplo que ofrecerles un maestro como usted a las nuevas generaciones, y satisfechos y orgullosos por compartir esos momentos de 10 minutos, de 5 minutos, de las grandes clases de historia que usted nos ha ofrecido, maestro. Muy agradecidos con ellos. Y para finalizar yo quiero agregar algo. ¿Qué agregaría para nuestro público, maestro? O sea, lo que yo promuevo ahí en la escuela normal es, por ejemplo, para mí el maestro Santos Valdés, hay muchos maestros, pero el maestro Santos Valdés me gustaba cuando él decía, al niño le gusta que el maestro cante, al niño le gusta que el maestro baile, al niño le gusta que el maestro recite. Y entonces, pues el ejemplo tiene que seguir siendo el maestro, claro, para tener ese tipo de alumnos. Un maestro ejemplar que posea conocimientos, que posea pasión por el conocimiento, pues, pasión por la ciencia, por la investigación, por la preparación, y que siempre no olvide ni sus orígenes, ni que la mística o la misión más bien de toda institución educativa sea ofrecer los mejores servicios, ¿verdad? Y así como usted, maestro, la intención es tener muchos ejemplos de maestros como el maestro Ricardo López Morales, todo un ícono en el normalismo rural, muy admirado, muy reconocido por muchas generaciones, maestro, y no se digan las actuales. Y yo, pues, en esta ocasión siento el orgullo y el placer de platicar un momentito con usted, aunque sea,
y que bueno, exhortar a toda la sociedad, a las nuevas generaciones, a seguir apasionándonos por la lectura, que de pronto también parece que la tecnología nos ha invitado a dudar si realmente la lectura nutre o no, y seguimos considerando que no la debemos abandonar. Sí. Es un pilar fundamental, como usted lo dice, para la preparación y la formación en todos los sentidos. No se diga el cultural, maestro. ¿Sí? ¿Algo finalmente que desea agregar, maestro? Pues yo nada más seguir recordando a la escuela que debe seguir siendo un modelo en la educación de las escuelas normales, y pues admiramos la calidad humana de nuestros alumnos y tenemos la piedra angular para que nuestra normal siga siendo grande cada día y no bajemos la guardia, ¿verdad? Muy bien. Y entonces pues tenemos el ejemplo de grandes maestros. O sea, yo pienso que el maestro normalista rural pues debe de ir en el surco, pero en el surco de la escuela, de su comunidad y de la patria. Y sirviendo a la escuela estamos sirviendo a nuestra comunidad y sirviendo a la patria. Muy bien, maestro. No, pues muy agradecido con su tiempo, con sus aportaciones, maestro, y como siempre, un placer saludarlo y es un orgullo tenerlo como compañero de trabajo, maestro. Muchas gracias por este espacio y pues de esta manera terminamos este episodio más de nuestros podcasts. Muchas gracias. No, pues al contrario, mi agradecimiento es para usted, para mi escuela, de la cual me siento orgulloso, y aquí estamos. Claro que sí, maestro. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien.